Bienvenidos a un nuevo podcast, Viernes de Oración. Restauración Cristiana Texcoco presenta. Muy buen día tengan todos nuestros oyentes, esperando que esta semana sea de mucha bendición para sus vidas. Así es que vamos a comenzar con nuestro Viernes de Oración. Nuestro tema de hoy es: estas señales seguirán a los que creen. Espero que tú seas de estas personas que sigan creyendo en los milagros y maravillas que nuestro Adón hace desde la creación y que no ha dejado de hacer estos milagros en diferentes formas y tamaños. Y digo tamaños porque conforme a la medida de tu confianza, emuná o fe, es el milagro que tú tendrás. Necesitamos hablar de las experiencias sobrenaturales en Dios para que las demás generaciones conozcan al Eterno, porque de lo contrario no conocerán al Eterno, a Dios, a nuestro Señor, nuestro Creador, a Adonai. Tal vez tú vayas a la iglesia, o a tu congregación, o al centro de reunión, pero vas porque te llevan y pareciera que no te interesa. Pero lo que no sabes es que de alguna manera la palabra de Dios está ahí en tu vida y ya está trabajando en la vida diaria que llevas. Solo es cuestión de esperar para que dé su fruto. Así es que no sé si estoy tratando de explicarme por qué necesitamos hablar a estas nuevas generaciones de lo que el Señor ha hecho desde la creación y que sigue haciendo. Fíjense que cuando a mi mamá la invitaron por primera vez a un estudio de la palabra de Dios, aparentemente solo era un estudio. Y bueno, pues ella comenzó a ir. Posteriormente me dijo que si la acompañaba. Pues después yo iba, se supone que solo a acompañarla, ¿no? Pero como les dije, la palabra de Dios del Eterno empezó a hacer la obra en mi vida y así sucesivamente empezó a llegar mi familia al conocimiento verdadero de Adonai. Entonces empezamos a experimentar la mano poderosa de Dios, sus maravillas que hasta el día de hoy no ha dejado de obrar en nosotros. Vamos a leer ahí en Marcos, en el capítulo 16, versículo 17 y 18. No sé si ustedes ya tengan ahí su Biblia. Si no, vamos a esperar para que ustedes busquen, vayan corriendo, encuentren la Biblia o su teléfono. A veces ya tienen ahí la Biblia cargada y entonces vamos a comenzar a leer. Dice en el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, les estoy hablando como dice la palabra que acabamos de leer, y estas señales seguirán a los que creen. Pues así, efectivamente, así lo hicimos. Así creímos desde el momento que nos enseñaron a decir que creamos, ¿no? O sea, que a veces cuando uno empieza, bueno, hay gente que sí cree y hay gente que está un poco incrédula diciendo ¿será o no será? ¿De verdad pasó o no pasó? O a lo mejor no es así. Pero yo les voy a hablar de mis experiencias, ¿no? De lo que en verdad Dios está haciendo y lo que Dios quiere que tú como padre de familia, tú como ministro, tú como líder, sigas enseñando las maravillas que el Señor está haciendo, porque pareciera que esos hombres, esas mujeres de ese calibre que vivieron, hicieron estos milagros, pues Él sigue haciendo lo mismo, solamente que necesitamos seguir compartiéndolo con todos los que necesitamos compartir. Yo quiero empezar con esta palabra, enseñanza que yo personal lo tuve, ¿no? Lo viví y lo sigo viviendo.
Fíjense que cuando empezamos a llegar al conocimiento, como les dije, a mi mamá la empezaron a invitar, empezamos a ir y a unos meses empezó esto. Fíjense, un día fui al mercado y compré 8 piezas de pollo para comer. Se hizo en guisado y todo bien hasta ahí, ¿no? Pero en ese momento llega mi mamá y me dice que había invitado a algunos hermanos a comer. Y yo le respondo como sorprendida y a la vez diciéndolo, pero pues ¿por qué no me avisaste? Así hubiera yo comprado más porque pues eran más de 20 personas y lo que había comprado pues no iba a alcanzar. Y la contestación fue muy rápida que me dijo mi mamá, no te preocupes, ahorita oramos y el Señor lo va a multiplicar. Pues nos pusimos a orar en la cocina y a pedirle al Eterno, a nuestro Dios, que lo multiplicara. Y pues empezamos a servir. Y efectivamente, comimos, cenamos y desayunamos todavía el otro día y todavía sobró. Impresionante, ¿verdad? Pareciera que para algunos puede ser un choro, para otros puede ser una verdad. Y por qué no decirlo, grandioso, maravilloso experimentar estos milagros creativos, verdaderos. Y pues así comenzamos a conocer más y creer cada parte de la palabra que es verdadera. Así debemos de tener la mentalidad sana, que cuando te dicen algo, la palabra de Dios, tú lo creas porque es verdadero. Es como cuando tú le dices a un niño que le vas a dar algo o le vas a hacer, o sea, por ejemplo, un pastel, una gelatina, el niño te está creyendo y no está cuestionando porque en ese momento el niño no sabe qué es cuestionar hasta que llega al conocimiento de la verdad. Entonces, la verdad que tú le das es lo que va a creer y la verdad de Dios. Entonces, uno debe de tener esa mentalidad de que si la palabra de Dios me está trayendo algo nuevo a mi vida, yo debo de creer. No debo de dudar. Por eso dice el Señor que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si tú crees en esta multiplicación, pues tú lo vas a obtener, no nada más yo y algunos que tal vez han experimentado estas vivencias, ¿no? Fíjate que ahí en Marcos, en el capítulo 8, de versículo 4 al 9, dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Así es que no nada más en aquel tiempo Dios hizo esta multiplicación, sino ahora yo te estoy hablando de un tiempo actual y moderno, vamos a pensarlo así, y que el Señor sigue haciendo estos mismos milagros. O sea, 8 piezas de pollo sirvió para dar de comer a más de 20 personas y todavía al día siguiente que desayunamos, todavía sobró. Así es que este milagro de multiplicación está aún vigente, no ha caducado, así como dicen los productos, ¿no? Fecha de caducidad, tal día. No, aquí no hay fecha de caducidad. Tal vez la caducidad la tendrás tú, porque tu fe, tu creencia, tu emuná al Eterno, a nuestro Dios, se acabó. O tú pensaste que se acabó, pero porque a lo mejor están pasando cosas. Entonces Dios quiere que tú sigas hablando de estos milagros que cada día están pasando en tu vida, ¿no? Fíjate, ahora dice, y pondrán las manos y sanarán. ¿Sí? Ahí en Marcos 16, 18, ahí acabamos de leer, ¿no? Dice que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Y pues, imagínense, algo grandioso también volvió a suceder con esta palabra. Un día muy temprano llegó un hombre a la casa de mis papás y dijo que Dios lo estaba enviando y que iba a orar por mi abuelita y que Dios la iba a sanar. Pues déjenme contarles un poco, ya que mi abuelita había enfermado y le dio parálisis. Toda la parte izquierda estaba paralizada. Absolutamente no podía hacer nada, ya que tampoco podía caminar. Y ya llevaba varios años así. Es lo que le llaman la embolia, ¿no? Que le había dado. Pero como les dije, si tú crees que para Dios no hay nada imposible, entonces Dios va a hacer la obra. Entonces mi mamá empezó a decirle a mi abuelita que había un solo Dios, porque la mentalidad de mi abuelita, pues desgraciadamente la ignorancia no dejaba que ella avanzara y conociera, no sabía leer, no sabía nada. Entonces mi mamá le empezaba a leer la Biblia y a decirle que solamente había un solo Dios. Entonces ella creyó. Aunque estaba acostada, ella oraba y daba gracias a Dios por la vida que ella llevaba. Bueno, pues en ese momento nos pusimos a orar y a pedirle a Dios con este hombre que había llegado muy temprano, para que Dios haga la obra en la vida de mi abuelita. Entonces recuerdo que el hermano solamente puso por encima de su cabeza su mano, o sea, ni siquiera la tocó. Y empezó a clamar a Dios y declarando sanidad, libertad, y que pudiera levantarse y volver a caminar. Pues, ¿qué creen? Exactamente otra vez el Eterno haciendo su milagro. Se levantó mi abuelita de esa cama. Era como si estuviera así, como que si alguien la hubiera levantado, así como se ven en la tele que levitan, ¿no? Que está levitando. Porque así se levantó de la cama mi abuelita y empezó a brincar y a caminar como si su cuerpo nunca estuviera tullido por varios años, ya que todo su lado izquierdo estaba tieso, estaba duro, como nunca se movía, pudiéramos decir que estaba muerto. O sea, hasta el momento en que le dábamos masaje o algo y ella no podía estirar la mano izquierda. Entonces, porque tenía dolor en los huesos, en sus articulaciones, o sea, estaba muerta, o sea, esa parte toda izquierda. Entonces, cuando empieza a orar y se levanta así, ¡ay! ¡Guau! O sea, se levantó, o sea, gritábamos, brincábamos, ¿no? Y hasta mi misma abuelita brincaba así, caminó como 1.5 metros, ¿no? Y brincó, corrió, o sea, no sabíamos, o sea, estábamos viendo la grandeza. Ajá. Ahora empezó a tener vida y color todo su cuerpo, su piel. La temperatura de su piel ya era normal, ¿no? Gloria, gloria a Dios por estos milagros. O sea, una vez más, todo es posible al que cree. Imagínate, esto era impresionante para nosotros. No teníamos mucho tiempo de conocer de la palabra del Señor. O sea, nosotros nos entregamos por completo a amarlo, a servirlo, y Él empezó a hacer todas estas cosas, ¿no? O sea, cómo viene un hermano de Tlaxcala, de Huamancla, venía el hermano, y viene y le dice que venga y ore. O sea, ni nos conocía bien, apenas nos estábamos conociendo, o no lo sé, pero él llegó y nosotros creímos, ¿no? Que Dios lo iba a hacer, porque si le dijo, pues yo lo creo. O sea, ese es la tipo de mentalidad de que debemos de tenerlo, sana, sin malicia, sin perturbaciones, porque a veces eso es lo que impide a que yo no crea. Existe la incredulidad. Entonces, por eso a veces Dios no hace la obra y estás duro y duro y duro orando y no recibes la respuesta porque estás, y de veras será, y de veras me lo hará. Oye, pero ¿cómo? O sea, cuando empezamos con peros, ¿cómo? O quién sabe qué color, o muchas ideas que vienen, pues la verdad es que no va a hacer nada por tu incredulidad. Y nosotros creímos, amamos verdaderamente, nos entregamos por completo, o sea, totalmente, o sea, vino una limpieza de mentalidad que Dios trajo cuando uno verdaderamente acepta al Señor y la palabra, ¿no?
Otra cosa que también ahí dice, el mismo texto que acabamos de leer, dice, y echarán fuera demonios. Ajá. El diablo sabe qué tipo de persona eres y sabía en este momento cuando ya estamos aquí caminando nosotros, sabía que estábamos comenzando un grupo en la casa de mis papás. Y recuerdo que cuando uno comienza quiere que todo el mundo conozca del Eterno. Bueno, y qué bueno, ¿no? Que uno continúe sí hablando de lo que tenemos en el Mashiach y no desmayar. O sea, es bueno, o sea, no te quedes que nada más porque ahorita empezaste vas a hablar y después se te empieza a olvidar, ¿no? Entonces, en ese tiempo empezó a llegar un hombre desconocido, que no sabíamos cómo había llegado a nosotros. Pero este hombre dijo que alguien lo había invitado y que necesitaba oración. Entonces, cada que terminaba la reunión o la enseñanza que el pastor daba, pues la gente o todos los hermanos se juntaban a orar por él. Y recuerdo que mi mamá me decía que me acercara a orar pues por él, ¿no? Por este hombre, pero yo le contestaba que no. Y así fueron algunos servicios que pedía oración y nunca me acercaba porque en ese momento no sabía lo que yo estaba viendo, ¿no? O sea, ahora ya entiendo que se llama revelación, ahora entiendo que se llama discernimiento, pero cuando es uno nuevo, pues no sabes ni lo que está pasando porque Dios te está moviendo, ¿no? Pero a veces necesitamos esa instrucción para discernir, para todo lo que estás viendo. Entonces, hasta que mi mamá me preguntó si tenía miedo orar por aquel hombre, ¿no? O por qué no quería orar por él. Hasta que le dije que lo único que yo veía era un hombre con cara de demonio. Y ella dijo, sí, pues vamos a orar. Y que se declare lo que se tenga que declarar para que salga ese demonio en su vida, para que sepamos quién es verdaderamente y a qué ha venido. Pues entonces mi mamá tomó otra actitud en la oración y empezamos a orar. Y ahí ya me involucré en la oración, hasta el grado que dijo el hombre, ya basta, ¿no? O sea, empezamos a orar, ahora sí, ya sabiendo y con la dirección correcta que Dios nos estaba dando de cómo orar, entonces empezamos a reprender ese demonio y ya era pues prácticamente una guerra espiritual, ¿no? Una guerra espiritual es que, acuérdense que dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad. Entonces este hombre venía con la intención de destruir, de poner en duda lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Tu fe, tu emuná. Entonces, hasta que el grado de que ya estaba ahí la oración tan ferviente que el hombre se agarró la cabeza y dijo, ya basta, porque me están corriendo esa mujer. Y mi mamá le decía, no, nadie te está corriendo. Y me miraba a mí, sí, es que esa mujer me está corriendo. Pero pues yo reprendía en el nombre del Señor al diablo, no lo echaba yo fuera y él por eso decía que ya basta, ¿no? Que ya se iba a ir, que ya lo dejara, ¿no? Y por el otro lado el hombre empezó a hablar y a decir pues que era un brujo y que había sido mandado para que la obra que se estaba levantando se destruyera, para que o sea, no siguiera, ¿no? Pero no contaba que había hombres y mujeres entregados a Dios verdaderamente y que no podía ser más. Así es que se fue y nunca más volvió. ¿Ya vieron? Cuando tú estás entregado por completo, dice, y el diablo oirá de vosotros. Así es que, y dice que echarás fuera demonios. Entonces dice que estas señales seguirán a los que creen. Así es que creo que les seguiría yo diciendo de muchos más milagros que el Señor nuestro Dios hace. Esto es lo que quiere el Señor, que hablemos a nuestras generaciones siguientes de los milagros que está haciendo. Y no se pierda esa confianza, esa fe al Señor, que cuando tú pidas en oración creyendo, lo recibas. Así dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Es necesario que hablemos. Debemos de hablar porque a veces vemos cosas erróneas también, porque no nos enseñaron bien la palabra de Dios y la gente que no conoce se queda con las malas informaciones.
pareciera como el teléfono descompuesto. Así es que cuando tú estés hablando o enseñando correctamente a tus hijos, ellos no se van a perder. Aun cuando los estés llevando, por así decirlo, a la fuerza, ellos ya se están llevando la palabra. Y a su vez, la palabra, o sea, está haciendo el cambio de mentalidad en su vida. Por ejemplo, ellos se pueden cambiar su cambio de ropa, podrán cambiarse de empleo, pero nunca podrán cambiar la mentalidad que tú le estás formando en la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo, que les instruyamos bien en su palabra. Ahí en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces creo que nosotros, a pesar de que como familia, cuando empezamos a conocer, tuvimos luchas, dificultades, porque el diablo no quería que llegáramos a conocer bien a Dios, al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, a conocer verdaderamente la palabra, que ya está dicha ahí, todo ya está profetizado, ya está ahí, ya nada más es cuestión de que uno crea. Entonces, a veces el diablo impide a que tú llegues a ese conocimiento verdadero, porque sabe qué tipo de persona vas a ser, porque sabe que tú vas a ser una persona que le va a hacer guerra espiritual y que no se va a poder meter contigo porque tu fe va a estar bien cimentada en el Señor, porque lo conoces ahora verdaderamente y sabes que Él está haciendo las mismas señales desde que Él creó el mundo, las constelaciones, las estrellas y todo lo que conocemos, todo el firmamento. Y cuando vino y se humanó, se hizo hombre, siguió haciendo todos estos milagros. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, que sigamos, ahora sí que de generación en generación, sigamos transmitiendo la palabra a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros, porque pareciera que el mundo moderno está opacando esa palabra, esos milagros. Y entonces, pues el Señor no puede seguir haciendo más porque no creemos, porque tal vez no es que sea mala la tecnología, es buena porque en este momento la estamos ocupando. Simplemente es que a veces no sabemos cómo darle el tiempo, porque pareciera que la tecnología me guía a mí, no yo la guío. Entonces yo debo de utilizar el instrumento, no él me debe de utilizar. Por eso a veces los jóvenes en esta actualidad, la adolescencia, pues se involucra más en buscar en el internet cosas que no edifican la vida. Como vuelvo a decir, no es que sea malo, malo es porque no lo sabemos utilizar, no sabemos para qué es estas herramientas y nos extraviamos. Pero como yo les dije, si ustedes desde ahorita empiezan a instruir, empiezan a enseñar, ya sean adultos, también empiezan a enseñar a aprender correctamente la palabra, entonces su mentalidad va a ser la mentalidad que Dios quiere. Estás cimentado en la palabra del Señor y esto es lo que quiere que tú sigas creyendo. Que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, al final, pues todas estas personas van a conocer al Señor y pondrán por obra sus palabras que nos da y nos enseña. Ahí en Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, si la palabra te está diciendo que tú pidas en su nombre, todo lo que pidas en su nombre, Él nos los dará, porque para Él no hay nada imposible. Pero obviamente pidamos cosas con sabiduría, no pidamos cosas que no van a edificar mi vida y que tal vez esto también está obstruyendo y deteniendo tu crecimiento, porque estás diciendo, yo ya le pedí esto y no me da nada Dios. A ver, tú dices que me está dando Dios y que yo creo y no pasa. Bueno, es que pedimos incongruencias, no pedimos correctamente.
Hace algún tiempo en los viernes de oración, como todos los viernes, les venimos enseñando que hay que saber orar, hay que saber pedir. Entonces, y les poníamos el ejemplo, o más bien yo les pongo el ejemplo, de que si ustedes quieren un coche, pues sí, hay muchos coches, ¿no? Entonces tú debes de saber pedir bien el tipo de coche, porque hay coches de diferentes marcas, de diferentes modelos, años, versiones, ajá. Entonces puede ser automático, puede ser estándar, de qué color lo quieres, asientos de piel, asientos de tela, frenos, qué tipo de frenos, si quieres rines, si quieres tapones, si quieres, o sea, específicamente tú tienes que saber pedir. O sea, nada más vas a decir, pues yo quiero un coche. Bueno, pues te traigo uno de chocolate o de juguete, pero pues no dijiste, ¿no? Entonces, por eso es que tarda tu respuesta. No, pues es que yo quiero un coche del año. Sí, ¿de qué año? ¿Del 80, del 90, del 2000 o actual? No lo sé. Entonces, es que Dios sabe mi necesidad. Sí, pero Dios sabe también que tú le debes de pedir correctamente. Tampoco es mago. Sí, anteriormente dijimos que antes de que digamos una palabra, ya el Señor sabe lo que le vamos a pedir. Exactamente, Él quiere que tú le pidas. Sí, es como tu hijo, si en este caso eres papá, el hijo te está pidiendo un zapato, tus zapatos, ¿no? Tú sabes que él está necesitando los zapatos, pero hasta que te está pide y pide y pide, entonces tú dices, bueno, ya, te los compro, ¿sí? Entonces no caigamos en estar pidiendo cosas que no me van a edificar, y ahí también estoy pidiendo mal. Entonces, si el Señor me está diciendo que estas señales seguirán a los que creen, que echaremos fuera demonios, que habrá sanidad, habrá milagros, habrá multiplicación, habrá todo lo que está en su palabra, todo, ¿no? Dice, si tuvieres esa fe como ese grano de mostaza, entonces tú podrás hacer las cosas. Es muy pequeña a veces esa fe, pero tan grande lo que vas a poder obtener. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, que necesita que cada uno de nosotros sigamos hablando de las experiencias sobrenaturales que hemos estado teniendo con el Señor. Por ejemplo, hay gente que no tenía para comer y cómo llegó gente, tocó a tu puerta y te trajo alimento. Es una bendición, es un milagro, porque cómo esa persona sabía que tú necesitabas. O te llegó un dinero extra que tú estabas necesitando y llegó ese dinero. Esos son milagros que el Señor solamente lo hace, ¿no? Entonces, hagamos todo esto que el Señor nos está pidiendo en este viernes de oración, y que estemos pensando en todo lo que en verdad el Señor nos está dando. Que meditemos y valoremos todo, porque eso hace que mi fe vaya creciendo. Porque si yo pienso, por ejemplo, como les dije, ¿no? O sea, en ese comienzo, pues no teníamos mucha sabiduría, mucho discernimiento, y nosotros creímos, o sea, como familia, de que si orábamos, porque ahí dice su palabra que Dios lo iba a multiplicar, y se multiplicaron esas 8 piezas de pollo. Entonces, Dios puede hacer aún más cosas, y de verdad que hay tantos milagros que yo quisiera decirles, pero creo que esto es algo esencial. Creo que esto es parte de lo que ustedes pueden hacer y seguirán haciendo. Así es que todo lo que dice su palabra, créanlo, porque no es mi palabra, no es la palabra del pastor, no es la palabra del que te enseña, no es la palabra que uno quiere decir nada más, sino es la palabra de Dios vivo. O sea, adoramos a un Dios vivo, a un Dios vivo. O sea, no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo y que sigue y cada día sigue haciendo milagros en cada vida, trayendo sanidad,
Así es que no dudes, sigue confiando, sigue hablando, sigue dando testimonio, sigue haciendo lo que el Señor te diga. Para algunos les será locura, pero para nosotros es salvación, es vida eterna. Así es que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él siga haciendo su obra en nosotros y que sigamos hablando de las señales que Él va a estar trayendo a nuestra vida y que le sigamos transmitiendo a nuestras demás generaciones para que no se pierda esto que el Señor está haciendo en nuestras vidas, que no se quede en algo pasajero. No necesitan nuestras siguientes generaciones seguir conociendo, seguir empapándose del conocimiento de la palabra. No sé si recuerdan que en el Antiguo Testamento ellos aprendían la palabra del Señor, o sea, la Torá, a través de generación en generación, o sea, la repetían, era repetitiva. Entonces uno tras otro venía así aprendiendo. Entonces nosotros necesitamos así cada día seguir enseñando y enseñando para que nuestras generaciones sigan creyendo que el Señor es vivo, es verdadero y que en verdad Él está haciendo estos milagros. Y no te escondas, o sea, a veces hay milagros y te quedas callada y no quieres que nadie sepa lo que Dios hizo en tu vida porque te da pena, porque piensas, ay, ¿qué dirán de mí? A lo mejor no es cierto. Y tú dices, bueno, es que yo sí sé nada más, o sea, sí, pero te lo quedas nada más tú y no quieres compartir esa experiencia que te dio una nueva vida, un nuevo trabajo, un nuevo, no sé, un nuevo negocio, cuando a lo mejor ya estabas totalmente quebrado y que nadie daba un peso por ti. Dios vino en su misericordia y te levantó. O sea, no sé cuál sea tu milagro que Dios te ha hecho, pues habla, porque cuando lleguemos delante de Dios, mira, la verdad es que ahí ya no tienes ni para dónde irte. Aquí en la tierra tienes vida y todavía tienes la oportunidad de arrepentirte, pero cuando ya estés delante de Dios, ahí sí ya, mira, no hay otra más que morar con Él o morar con el diablo. Ahí el Señor, Él dirá, Él sacará la conclusión, Él dará el pago de cada uno de nosotros. Entonces no te quedes callado de lo que Dios hace. Así es que vamos a orar. Padre Celestial, yo te pongo en esta tarde la vida de todos los que nos están escuchando, Señor. Y permite, Señor, que todos nuestros oyentes, todos los que están aquí escuchando, Señor, todas estas personas, Señor, puedan tener ese milagro creativo, Señor, como solamente tú lo sabes hacer. Permite que ellos tengan esa confianza, esa fe de acercarse al trono de tu gracia, Señor, y tener misericordia de ellos, Señor, para que ellos expresen su dolor, su pena, su necesidad, su aflicción, su enfermedad, lo saquen y lo pongan delante de ti y que ellos jamás vuelvan a tener esas enfermedades en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, pedimos, Señor, yo te pido misericordia y que nos enseñes, Señor, cómo orar, cómo pedir, cómo acercarnos a ti, Señor. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor, que tus milagros siguen cada día en aumento, viendo cosas, viendo maravillas, Señor, y que tú estás vivo y que no estás muerto, Padre. Que tú sigues multiplicando, Señor, el dinero, la alacena, todo lo que tengamos, Señor, en nuestras manos, Señor. Aún nuestros trabajos sean bendecidos, Señor. Porque tú nos estás diciendo, Señor, que estas señales seguirán a los que creen, Señor. Y yo creo, Padre, que todos los que nos están escuchando creen en ti, Señor. Y aquellos que no creen, Padre, que puedan confiar, que puedan poner esa confianza en ti, esa fe, esa emuná, solamente en ti, porque no hay otro Dios fuera de ti. Tu palabra dice que solamente tú eres el único verdadero, porque hay un solo Dios
entre Dios y los hombres y te llamas Mashiach Adonai. Fuera de ti no hay, Señor, no hay. Entonces permite que nuestra confianza solamente esté puesta en ti y que así como dice tu palabra, que estas señales seguirán a los que creen. Padre, permite que ellos puedan creer, puedan tomar esas bendiciones, puedan tomar, Señor, esa libertad, Señor, que tú reprendas a ese demonio, Señor, que esté perturbando sus vidas, que los suelten en nombre que es sobre todo nombre, Señor. Suéltalo, Satanás. Suelta todas esas vidas que estás atormentando con enfermedad, con muchas artimañas que tal vez engañas. Suéltalos en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Permite que ellos crean, Señor. Permite, Padre, porque tu palabra es la que nos está diciendo, Señor, que en tu nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, pues en esta hora, si ellos ponen sus manos en su vida, Señor, son sanados en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, porque tú estás trayendo esa libertad, estás trayendo esa confianza en ellos, Señor. Sigue trayendo esa confianza, Señor. Sigue trayendo, Señor, ese conocimiento verdadero a su vida, Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, que en verdad, Señor, todo lo que tengamos sea multiplicado en nuestra alacena, todo lo que llegue a nuestras manos, Señor, aún, Señor, todo ese trabajo, ese esfuerzo que cada 8 días o cada 15 días o cada mes les llegan a pagar, Señor, que todo ese dinero que viene a sus manos sea bendecido, sea multiplicado, Señor, y sea, Señor, bien dirigido este dinero, Señor. Así es que también, Señor, ponemos, Señor, toda enfermedad, Señor, toda situación de enfermedad que estén pasando, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Reprende toda enfermedad. Sean libres, Señor, sean sanos, Señor. Se sacuda toda enfermedad, sé sano. Sacúdete en el nombre que es sobre todo nombre, en el Mashiach Adonai, en ese nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso. Hay sanidad, hay libertad en tu vida, hay libertad, Señor. Y todo lo que estaba muerto tenga vida en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Así es que, Padre, aquí está un remanente tuyo escuchándote, Señor. Y ellos, Señor, en oración pidiéndote sus necesidades, Señor, y creyendo, Señor. Por eso ahora ellos lo reciben en tu nombre, Señor, porque así nos estás enseñando que todo lo que pidiéramos en oración, creyéndolo, lo vamos a recibir, Señor. Y yo creo, Señor, que toda nuestra audiencia, Señor, está creyendo, Señor, así es que están recibiendo. Recíbelo en el nombre que es sobre todo nombre. Recibe, Señor, recibe ese milagro en el nombre del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y gracias, Padre, gracias porque nos instruyes, Señor. Gracias, Señor, porque estas instrucciones, Señor, no permitirán que nos apartemos de ti, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Señor, porque tú nos estás enseñando el camino correcto, tu palabra verdadera. Estamos creyendo en este eterno Adonai verdadero, Señor. Estamos creyendo en tu palabra, Señor, y es tu palabra, no es la nuestra, Señor. Así es que también dice tu palabra que para ti no hay nada imposible, Señor. Así es que por eso te damos gracias por la confianza que tenemos, Señor, y sabemos, Señor, que lo que estamos pidiendo tú nos los darás, Señor. Pero también tú guíanos, Señor. Tú eres sabio, Señor. Tú eres entendido y sabes lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Aún, Señor, si estamos pidiendo mal, Señor, pues también guíanos, Señor. Si estamos pidiendo cosas que tal vez para nosotros decimos que es bueno, Señor, y tú sabes que a lo mejor va a ser malo, pues obstruye todo eso que no va a edificar a nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo o donde quiera que andemos, Señor. Solamente queremos
que tú nos sigas instruyendo, Señor. Como en este momento tú nos estás diciendo que estas señales seguirán a los que creen, Padre. Permite, Padre, que cada uno de los que ha tenido este milagro, Señor, sigan, Padre, proclamando las señales, los milagros, las maravillas que tú estás haciendo y seguirás haciendo con cada uno de nosotros, Señor, porque esto es el llamado urgente que tú estás trayendo a este pueblo para que las siguientes generaciones, Señor, no se pierdan, no se extravíen, Señor, de tu conocimiento, de tu palabra, de ti, Señor, que te conozcan, que te amen verdaderamente y puedan tener esa mentalidad sana, absolutamente sana, que en verdad tu verdad sea en ellos, Señor, no nuestra verdad, sino es tu verdad sea en ellos, Padre Celestial. Y por eso te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de estos audios, Señor, nos permite, Señor, dar a conocer estos milagros, estas maravillas que tú has estado haciendo sobrenatural en nuestras familias, en mi familia, en mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque en verdad es un privilegio, Señor, servirte. Es un privilegio, Señor, conocer cada día, Señor, lo que tú estás haciendo, y que cada uno de los que nos está escuchando también tenga ese privilegio, ese hermoso privilegio de servirte, de conocerte, de aprender a escuchar tu voz, tu palabra y las instrucciones que tú cada día nos das. Así es que en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, reprendemos todo tiniebla, toda oscuridad, todo demonio, todo aquello que atormenta sus vidas. Lo atamos en el cielo y en la tierra en el nombre que es sobre todo nombre, para que no siga trabajando en nuestras vidas. Y desatamos en el cielo y en la tierra tu bendición, tu sanidad, tu provisión, Señor, tus milagros, Señor. Tu palabra, Señor, traiga vida a nuestra vida en el nombre del Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás formando mentalidades nuevas, Señor. Estás motivando, Señor, a que sigan, a que no desmayen, porque tú estás con ellos, diciéndoles tu palabra, que estas señales seguirán a los que creen, y que tú quieres que todos, Señor, crean en ti para que todas estas señales les sigan, y aún mayores cosas, dice tu palabra, haremos en tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Ruach HaKodesh, porque vienes a la vida de cada uno de los que nos escuchan. Gracias por todos los que comparten este audio, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos este privilegio, Señor, ahora de transmitir y llevar esta palabra a otro nivel, Padre. Gracias, Señor, por eso te doy. En el nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias. Gracias, gracias por todo lo que tú vas a hacer. Así es que, hermanos, no duden, confíen en el Señor. Si Él nos está dando esta palabra, que para Él no hay nada imposible, y que tú vas a lograr que estas señales sigan en tu vida y sigas creyendo, entonces obtendrás buenos resultados. Así es que gracias por escucharnos. No duden en seguir compartiendo estos audios. Síganse suscribiendo para que esto cada día siga avanzando al nivel que el Señor quiere que sigamos llevando la palabra. Tal vez fueron pocos los ejemplos de milagros que el Señor está haciendo, pero hay infinidad de milagros, porque también en tu vida el Señor lo está haciendo. Así es que nos vemos en el próximo viernes, en el siguiente estudio. Dios les bendiga, Dios les guarde, y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.